Muy buenos días para todos, Dios te bendiga una vez más por acá tu amigo, el evangelista Pedro Valiente. Paso por acá porque esta mañana es una mañana linda. Amén. Quiero invitarte que si aún no estás suscrito a mi canal de YouTube puedas hacerlo y activar la campana para que no te pierdas nada de lo que subimos por esta plataforma. Amén. Hoy quiero hablar de un tema que es bastante especial. Y es cómo escuchar la voz de Dios. No sé si alguna vez te has hecho esa pregunta, Pedro, ¿cómo escucho la voz de Dios? Y bajo esta palabra y bajo la experiencia que he tenido, lo poco que Dios me ha permitido conocer de Él, quiero llevarte a entender cómo podemos nosotros escuchar la voz de Dios en momentos cuando necesitamos que Él nos guíe o que Él nos direccione. Amén. Entonces, vamos a leer la Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 25. Vamos a leer el versículo 25, pero vamos a leer el versículo 14. O sea, vamos a leer el versículo 14 y el versículo 25, que son los versículos claves para lo que le quiero compartir. Dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil y también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Y el verso 28 dice: yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todo. Nadie puede quitarlas de mi mano, del Padre, de la mano del Padre. Amén. Bueno, ¿cómo escucho la voz de Dios, Pedro? Lo primero que necesitamos saber en base a esta palabra es que para yo escuchar la voz de Dios necesito ser oveja. Es lo primero. Y Pedro, ¿cómo así oveja? La oveja tiene una característica y es que la oveja se deja guiar. Trayéndolo al plano terrenal, al plano de nosotros, eso habla de la humildad que nosotros tengamos para pedirle consejos a Dios. ¿Cómo así, Pedro? Lo que pasa es que nosotros muchas veces vamos por la vida, hacemos cosas, hacemos planes y a veces lo hacemos inconscientemente y no metemos a Dios. Por ejemplo, vamos a emprender un negocio. A mí me parece que este negocio es bueno. Y como creemos que es bueno, decimos, yo lo voy a hacer, ¿cierto? Porque ahí está la plata. Pero nunca nos acercamos a decirle a Dios: Dios mío, ¿será que este negocio, qué te parece? A pedirle guianza a Dios, ¿cierto? Tenemos que ser sinceros. Y muchas veces, o sea, no lo hacemos con la intención, pero sí muchas veces se nos olvida meter a Dios en nuestros planes. Quizá porque no vemos a Dios como una persona, y el Espíritu Santo es una persona que Él está atento para escucharte los planes que tú tienes, los proyectos, si vas a hacer un viaje, si vas a invertir en una empresa, ¿cierto? Tú tienes que acostumbrarte a ser oveja. La oveja se deja guiar de su pastor. La oveja no sabe andar sola, ¿cierto? La oveja no es independiente. La oveja constantemente está necesitando de un guía, ¿cierto? Porque si no se va al peñasco, si no se tira, se descarría, ¿cierto? Entonces la oveja tiene la característica que es humilde. Es humilde para pedir consejo a Dios, para decirle: Dios mío, ¿será que tú estás de acuerdo con esto? ¿No estás de acuerdo con eso? Entonces eso es lo primero que yo debo de entender. Para poder escuchar la voz de Dios, yo necesito entrometer a Dios en mis planes. Lo que pasa es que tú nunca vas a escuchar la voz de Dios si a Dios tú no le consultas nada ni lo entrometes en tus planes. Entonces cuando nos equivocamos o nos golpeamos, vamos y le decimos a Dios: ¿por qué?
¿Por qué permitiste que esto me pasara? Si esto es así o no es así. Dios mío, ¿tú por qué me permitiste que esto me pasara? O que esta persona me hiciera daño. Eso es algo que pasa mucho en los sentimientos. A veces, cierto, las personas se meten con alguien que ni siquiera le consultaron a Dios. Entonces, ¿qué sucede? De que la persona los lastima, los hiere. Entonces, viene la pregunta, tú le preguntaste a Dios si esa era la persona que Él tenía para ti. Cierto, a veces no. A veces tomamos decisiones a la ligera, a priori, y nos equivocamos y después le reclamamos a Dios. Y Dios dice, pero venga acá, tuvo que me estar reclamando a mí si tú a mí no me metiste en tus planes. Entonces eso es lo primero, ¿cierto? Entonces dice de que, dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ahora, viene el segundo punto y es yo las conozco. Cuando Dios o Jesús dice, yo conozco a mis ovejas, es yo sé cuál es su necesidad. Sé que cada una de las ovejas tiene un proceso o un trato diferente. Es decir, el trato que Dios te da a ti no es el mismo que tiene Dios conmigo, porque Dios es un Dios personal. Cuando dice yo conozco a mis ovejas, yo sé de lo que ellos tienen necesidad, yo sé por lo que ellos están pasando, yo sé lo que les conviene y lo que no les conviene. Y aquí es donde está el segundo punto, y es que Dios sabe que nosotros necesitamos y que no. Y el asunto es que muchas veces nosotros somos caprichosos y queremos doblarle el brazo a Dios. Cuando Dios en su infinita voluntad no te permite algo, es porque no te conviene en el momento. Aunque tú creas que sí, Dios está viendo el futuro. Un ejemplo fácil, para que me pueda entender cada punto. Siempre trato de poner ejemplo. Tú le estás pidiendo a Dios un auto, pero Dios sabe que apenas Él te dé ese auto, tú te vas a perder. Y tú dices, ay Dios mío, que yo quiero ese auto, yo quiero ese carro. Pero Dios está viendo el futuro y Dios ya te vio que con ese carro te corrompiste, te apartaste de las cosas de Dios. Una bendición te apartó de Él. Entonces, ¿qué sucede? De que cuando Jesús dice yo las conozco, yo sé lo que les conviene y lo que no. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene, nosotros vamos a ir sin miedo delante de Dios y vamos a tener la valentía para decirle, yo quiero que tú me muestres si esto es tuyo o no es tuyo. Yo voy a aceptar lo que tú tengas para mí, porque yo sé que los planes tuyos son mejores que los míos. Cuando entendemos que esa parte de que Dios nos conoce más que nosotros, a nosotros mismos, valga la redundancia, o sea, Dios sabe más de ti que tú mismo, porque Él fue quien te creó. Hay cosas que tú están dentro de ti, tú ni las conoces y Dios las conoce. Entonces, por eso dice, yo las conozco, es decir, yo sé qué es lo que les conviene, yo sé qué es lo que no les conviene. Entonces, cuando la persona aprende a decirle a Dios, yo acepto tu voluntad para mi vida, aunque me cueste, aunque no lo entienda, yo quiero tu voluntad en mi vida. Entonces, cuando tú vayas delante de Dios a pedirle una dirección, Dios va a mostrarte sin ningún tapujo, hijo, no es por ahí, hijo, por aquí no es. Y aquí voy a entrar en la parte más que todo, como la que todos quieren saber, cómo Pedro, cómo habla Dios, cómo será que Dios habla audiblemente. En la experiencia que yo he tenido, yo nunca he escuchado a Dios audiblemente, pero sí puedo escucharlo desde mi corazón, o sea, yo puedo sentir el susurro de la voz de Dios en mi corazón y en mi mente. Puedo sentir cuando Él me está indicando algo, cuando Él me está diciendo perdona, cuando Él me está diciendo no actúes así, ahí te equivocaste, no vayas por ese camino porque no te conviene. Y también me ha pasado que muchas veces he escuchado ese susurro y lo he ignorado, ¿cierto? Ese susurro dentro de mí lo he ignorado, pero está esa voz, porque hay algo que
te da la voz de Dios y es paz en tu corazón. Cuando tú vas a hacer algo y no sientes paz en tu corazón por completo, es porque Dios no está allí. La voz de Dios, la dirección de Dios te trae paz en tu alma. Tú sabes que cuando lo haces te da calma, te da tranquilidad. Pero cuando tú estás haciendo algo y no es lo que Dios quiere que tú hagas, vas a sentir una espinita, vas a sentirte incómodo, vas a sentir que no, tú dices, no es por aquí. No sé qué está pasando, que la cosa no cuadra, la cosa no enchaza, siempre pasa algo que se intromete en el camino. Siempre hay como un estorbo, ¿cierto? Porque ¿qué dice la Biblia? Que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, cuando tú vas delante de Dios y le dices, Dios, ¿qué tú quieres para mi vida? ¿Será que me voy de viaje? ¿Será que me voy a vivir a este país o me quedo aquí? Un ejemplo, tú te quieres vivir a otro país porque de pronto te están ofreciendo más dinero y cualquiera dice a la persona, me voy tras el dinero. Pero ojo, hay que tener cuidado si es la voluntad de Dios que quiere que tú te vayas allá, porque no te puedes dejar guiar por las cosas materiales o por lo terrenal. Porque si Dios no quiere que tú vayas, Dios ya vio el futuro, que los primeros años vas a ganar mucho dinero, pero luego de eso ya no vas a, te olvidaste de Dios. Entonces Dios prefiere tenerte con el trabajo que tenías aquí, que te ganabas un sueldo que te alcanzaba para vivir, pero estabas lleno de Dios, amabas a Dios con tu corazón. Entonces yo tengo que siempre consultarle a Dios. Entonces cuando yo voy a consultarle a Dios, sabiendo y entendiendo que los planes de Él son mejores que los míos, Dios va a mostrarme cuál es el camino. Y cómo te lo muestra, como te lo expliqué, vas a sentir un susurro, vas a sentir paz. Dios te dice, ve por aquí, no te vayas, mira esto. O sea, Dios te comienza a hablar. Hay veces que Dios habla a través de los sueños. Pero en mi experiencia personal no soy mucho de soñar. Pero hay personas que Dios le puede hablar en sueños. Pero Dios habla de cualquier manera. Solo tú tienes que tener un corazón humilde para decirle, Dios, no me quiero mover sin tu guianza. No me quiero mover sin tu dirección. Y decirle de que a veces vivir bajo la dirección de Dios no es fácil. Porque para tú vivir bajo la voz de Dios necesitas mucha fe. Necesitas creer al Dios que te habló, porque a veces puede que Dios te diga cosas incoherentes. Por ejemplo, vemos el caso de Abraham, que Dios le dice, entrégame a tu hijo Isaac. Y Dios le dice, entrégame a tu hijo Isaac. Y Abraham no había podido tener hijo. O sea, cualquiera diría, ¿cómo que me das el hijo y ahora me lo quieres quitar? ¿Cierto? Son cosas incoherentes que Dios a veces tú no entiendes, tú no logras comprender el porqué de las cosas. Pero lo importante es ser obediente, porque al final Dios siempre... Nosotros no podemos cuestionar a Dios porque Dios lo conoce todo. Y Dios todo lo que desea, es el punto 3, todo lo que Dios desea para sus ovejas es bueno. Dios nunca va a querer hacerte un mal. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces nosotros pensamos como que Dios me quiere dar lo peor a mí. Yo no sé por qué Dios me parece que me tuviera la mala, no. Dios no tiene maldad en su corazón. Mira lo que dice el texto. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. O sea, ¿qué quiere decir? Yo sacrifico mi vida por las ovejas. Y mira lo que dice la Biblia. Les doy vida eterna y nunca perecerán. O sea, el anhelo del buen pastor de nuestro Dios es lo mejor para ti y para mí. Entonces, por eso siempre es mejor la voluntad de Dios, siempre. Dios mío, quiero hacer tu voluntad, porque los planes que Dios tiene para tu vida siempre serán mejores que los tuyos propios. Tú puedes tener planes y hacer planes, pero esos planes puede que te salgan mal. Hiciste un mal cálculo. Tú dices, no, es que yo pensé. No, con Dios no así. Dios no dice que no, que yo pensé que esto iba a funcionar. Dios te dice, este es el camino que te voy a dar a seguir y por aquí te quiero guiar.
Pues espero que estos tips te hayan servido. Es un tema bastante profundo, pero en realidad te estoy dando como que unos tips para que aprendas a escuchar esa voz y hablarle a Dios. Dios, necesito tu guianza. Muéstrame, sea a través de un sueño, háblame a través de alguien. Muchas veces pasa que tú le estás pidiendo algo a Dios y viene un profeta y te dice eso que le pediste a Dios. Dios te dice avanza porque tal. Y el profeta no sabía nada. Y es una confirmación de Dios. Lo importante es que nosotros nos debemos guiar por su Espíritu. Amén. Quiero orar por ti, Padre. Oro por cada persona que escucha este devocional. Te pido que seas tú ayudándonos a escuchar tu voz, lo que tú quieres para nosotros. Vimos en la palabra que tú eres el buen pastor y a ti te gusta guiar a las ovejas. No podemos ser el lobo. El lobo le gusta andar solo, no le gusta que lo guíen. Yo quiero ser oveja. Diga conmigo: Dios, yo quiero ser oveja. Y aquí estoy para que guíes cada paso de mi vida, porque lo que quiero es que tu presencia esté conmigo. Amén. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Te deseo una feliz mañana. Comparte este video con alguien. Mándale el link a alguien. Compártelo en grupos para que alguien sea bendecido. Que tengan una feliz mañana en el nombre de Jesús. Bendiciones.